a su lado como si fuéramos personas ya de la misma edad. Y tuve la experiencia de estar allí casi mediodía. Fue casi un mediodía muy terrible, pero mi abuelo me había dado algunos tips donde yo podía defenderme a esa muy corta edad. En ese tiempo nosotros valorábamos, apreciábamos mucho a los ancianos, estimábamos mucho a los ancianos, aprendíamos algo de los ancianos. Resulta que estando allí con él, sé que fue un día muy duro, y juntamente con otro que estaba allí al lado, yo sé que en su trato duro en el trabajo me estaba enseñando algo. En esta historia que vemos en Primera de Reyes capítulo 13, un profeta que va de parte de Dios a hablar de parte de Dios a un rey, a Jeroboam, a dar una profecía a Jeroboam, rey en aquel momento de Judá, en Betel. Estaba haciendo algo contradictorio a Dios. Aquel profeta tal vez se fió de aquel anciano profeta. Quizás como nosotros en aquel tiempo confiábamos mucho y apreciábamos mucho a los ancianos, se estimaban mucho a los ancianos, se aprendía mucho de ellos. Es posible que este joven o aquel profeta enviado por Dios que profetizó y que habló de parte de Dios, se fió también de aquel viejo profeta. Bueno, primeramente vemos que un varón de Dios proclama la palabra y sin temor juzga el pecado que se comete, el pecado que va en contra de Dios. Eso fue lo que hizo aquel profeta enviado por Dios. Aquel clamó contra el altar por palabra de Dios, dice así la palabra misma de Dios, habló al rey la verdad. No era fácil estar ante la autoridad terrenal, pararse frente a un rey y decirle: estás haciendo mal, estás haciendo las cosas que no agradan a Dios. Entonces eso fue lo que sucedió con aquel rey Jeroboam, y el Señor definitivamente hizo algo, que fue enviar al profeta. Habló al rey la verdad. Era un pecado contra Dios. Y vemos allí en el capítulo 12, en el anterior capítulo, versículo 25 en adelante, vemos el pecado de Jeroboam. El pecado de Jeroboam no era más que hacer lo que Dios no le agradaba, lo que a Dios no le agradaba. El versículo 28, por ejemplo, en el capítulo 12 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Definitivamente era un pecado de idolatría. El rey Jeroboam estaba incitando al pueblo a caer en idolatría, a también hacer un pecado contra Dios. Él que quizás quería congraciarse, él quizás quería hacer las cosas de una manera distinta a la manera que Dios le pedía. El rey estaba ya entonces de acuerdo en hacer las cosas contra Dios. Pero vemos en el capítulo 13, en la historia que les estamos compartiendo, a este profeta diciendo: tú estás haciendo algo mal. Aquel clamó, dice el versículo 2, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Estaba ya proclamando la palabra allí de Dios. Vemos al rey que quiso ahuyentar o quiso quizás infundir temor al hombre de Dios, pero cuando un hombre va de parte de Dios, nada le hace retroceder.
Jeroboam quiso, en el versículo 4, oyó la palabra del varón de Dios, él oyó, le escuchó, que había proclamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendétele. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Fue allí donde aquel hombre de Dios, sin temor, pidió a Dios y en ese momento ocurrió un milagro. Jeroboam fue sanado inmediatamente. Pero el varón de Dios tiene claro lo que fue ordenado, porque cuando Jeroboam fue sanado de su mano, cuando se secó, la palabra de Dios dice que en el versículo 8, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, porque él quiso de repente decirle: bueno, quédate aquí en la casa, quédate, te voy a dar de todo, vas a tener todo lo necesario y no va a hacer falta que vuelvas inmediatamente a tu tierra. Pero dice la palabra de Dios que el varón no retrocedió, sino que él recordó lo que Dios le había encomendado, que está en el versículo 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Un hombre de Dios tiene clara la palabra, tiene claro lo que Dios le ha dicho. Un cristiano actualmente tiene claro qué es lo que Dios ha dicho. Diciendo: no comas pan, fue lo que Dios le dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. A veces hay cristianos que caen en sobornos, por ejemplo, de autoridades y personas que les sobornan para hacer cosas contrarias a Dios. Eso no es un cristiano, no es el actuar de un verdadero cristiano. El soborno no va con los cristianos, el soborno no va con los hombres de Dios. El profeta tenía claro lo que Dios le había encomendado. Porque vamos a ver ahora, hemos hablado un poco del profeta enviado por Dios, pero vamos a hablar de un viejo profeta. Recuerdo que prediqué este pasaje hace mucho tiempo atrás y este hombre, el viejo profeta, recuerdo que en el estudio que hice, que este viejo profeta estaba allí en Betel, y es posible que si era un profeta de Dios, no se atrevió a proclamar la verdad. Tal vez Dios le habló en algún momento que dijera algo al rey que estaban haciendo contra Dios, pero no lo hizo. Este viejo profeta estaba allí callado, estaba allí solamente con temor, no sé. Pero es muy probable que este viejo profeta en algún momento recibió revelación, pero no lo hizo por temor. Como muchas personas hoy día también, Dios le dice claramente algo que tiene que juzgar, no de acuerdo a su corazón, no de acuerdo a la persona, sino de acuerdo a Dios, porque hay que juzgar el pecado usando la palabra de Dios, no juzgarla carnalmente, sino juzgar el pecado de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice que algo está mal, hay que proclamarlo, aunque caigamos mal. A veces en nuestra propia familia le decimos algo que no está bien y quizás no caigamos mal, pero eso es nuestro deber. No porque nos creamos más santos, sino porque la palabra de Dios va por encima de toda cosa que parezca buena ante los ojos humanos. Entonces, este viejo profeta estaba claro, porque quienes predican a otros la ira de Dios, quienes predican a otros la palabra de Dios, tendrán tiempo de temblar en el mismo momento. Porque si usted predica de la ira de Dios, habrá momentos donde usted tendrá que temblar ante eso, ante tal mensaje. Cuando nos preparamos para predicar un mensaje, tenemos que tener presente que estamos predicando al Dios vivo, que la espada de doble filo es una espada que corta para ambas partes. Si predico la palabra de Dios, tengo que tener claro que la palabra de Dios primeramente debió ser predicada a mí, a los que están a mi lado y a todos los demás. Ningún lugar era seguro, según lo que vemos aquí, ningún lugar era seguro para el profeta que vino de parte de Dios. Por eso Dios dijo: no comas, no bebas, te pido también
no comas ni bebas, ni regreses por el camino que fuiste. Eso estaba claro. Ningún lugar era seguro para comer en Betel, para el profeta. Pero aquí vemos entonces el resbalón, que como uno puede decir, el resbalón de aquel hombre de Dios, de aquel varón de Dios, y ningún lugar era seguro, ni la del viejo profeta. Pero algo pasó allí. Tal vez se dejó llevar porque, bueno, era un viejo profeta, y es ahí donde tenemos que tener claro. Como dije, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que suene bonito, no todo lo que sea algo especial es de parte de Dios. Tenemos que tener bien claro, bien presente que la palabra de Dios va por encima de cualquier cosa. Ningún lugar, como dije, en este mundo tampoco es seguro. Todo lo que vemos en este mundo le pertenece a este mundo. Ningún lugar en este mundo es seguro fuera de la presencia y la voluntad de Dios. Cuando hay por ejemplo, comentarios, hay países o hay lugares que el Señor nos libre de eso, pero hay lugares donde las personas dicen que hay países donde hay discotecas cristianas. Imagínense, yo el otro día, bueno, hace un par de años ya, veía un video ahí de una iglesia donde eso era una discoteca. Eso parecía igual a una discoteca. Yo lo digo porque yo fui a discoteca cuando era incrédulo. Eso era una discoteca y supuestamente ahí habían jóvenes cristianos. Podían poner música. La música no hace al cristiano. Porque en una casa se escuche música cristiana no significa que en esa casa son cristianos. Entonces, no todo lo que parece bueno a veces es bueno. No todas las personas que hablan en nombre de Dios son de Dios tampoco. Muchas personas hablan en nombre de Dios, pero en realidad no están hablando de parte de Dios. Pueden decir cualquier locura o cualquier contradicción a la palabra de Dios. Eso significa que no todo es de Dios. Entonces, este hombre, este varón de Dios, cayó quizás en el error bueno, él es un profeta de Dios, es un hombre, un viejo que viene de parte de Dios, y cayó en el error porque regresó entonces. Porque aquel viejo profeta le dijo a sus hijos: ensílleme ahí el asno que voy a buscar a aquel varón que proclamó la palabra de Dios. Él sabía que había dicho la palabra de Dios. Él tal vez había recibido, como dije, esa revelación, pero no se atrevió. Tenía, no sé, temor, pero no lo hizo. Hizo volver a aquel varón de Dios, cosa que era contradictoria a la palabra de Dios. En el versículo 18 dice claramente. Porque el varón de Dios lo repitió en el versículo 17. Dios me dijo: no bebas ni comas, ni regreses por el camino donde fueres. Ya tenía claro lo que Dios le había dicho. Sin embargo, aquel viejo profeta le dijo, mintiendo, le dice así claramente la Biblia en el versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y mira lo que dice: y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Estaba contradiciendo lo que Dios ya le había dicho. Por eso, no todo lo que brilla es oro, no todos los que hablan de parte de Dios es palabra de Dios. Hay que tener cuidado, porque si Dios nos ha dicho en su palabra nos ha dicho bien claro cuál es el camino, cuáles son las direcciones en las que nosotros debemos ir. No podemos contradecir a Dios y no podemos dejar que alguien contradiga a Dios tampoco. Nadie viene a ser más sabio que Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Nadie provoca tanto a Dios, o nada provoca tanto a Dios como la desobediencia. La desobediencia es un tema de la cual podemos predicar semanas. Pero la desobediencia provoca tanto a Dios que
es provocado Dios aún más, como prediqué el otro día de Primera de Pedro, capítulo 4, que el fuego o la disciplina comienza primeramente por la casa de Dios. Recuerdo bien ese mensaje. Entonces, cuando hay desobediencia en el pueblo de Dios, principalmente los pecados de su pueblo provocan mucho a Dios. Un buen profeta muere por una sola ofensa. Imagínense. Este profeta viajó, fue a Betel, le dijo a Jeroboam cuál era el error que estaba cometiendo, qué sucedería después con el rey que vendría más adelante, qué él iba a hacer, que de hecho se cumplió la palabra con Josías. Y un hombre que vemos que proclamó la verdad de Dios, pero que vemos allí un buen mensajero, no fue como aquel que estaba allí escondido tal vez y nunca se atrevió a proclamar la verdad. Este profeta, por esa sola ofensa, por contradecir lo que Dios le había dicho, no comas ni bebas allí, no quiero que te contamines, ni regreses por el mismo camino, hizo lo contrario a Dios porque escuchó a un mentiroso. Y Dios le castigó. Y uno diría, ¿pero por qué Dios actuó así? Bueno, vemos la misericordia de Dios también. Un león que mató al asno, que mató al profeta. Vemos allí la misericordia de Dios, que algo milagroso. Vemos allí que el asno no fue comido por el león, ni tampoco el varón de Dios fue comido por el león. Pero vemos allí, dentro de la misericordia de Dios, vemos allí que Dios permite que aquel viejo profeta vuelva también y recoja allí el cuerpo de aquel profeta, de aquel varón de Dios, y lo sepulte. Vemos allí quizás un poco de respeto del viejo profeta. Él sabía lo que había acontecido, pero vemos un poco allí quizás de responsabilidad. Vemos ahí un poco de temor tal vez en aquel viejo profeta. No podemos hablar también del viejo profeta, pero vemos allí que él sepulta, y él le dice a su familia, bueno, yo quiero que me entierren también allí donde está aquel varón de Dios, aquel que murió y que proclamó el mensaje de Dios. A pesar de la obstinación de Jeroboam en seguir con el pecado, porque cuando aquel profeta de parte de Dios le habló, él quiso prenderlo, pero no pudo, sino que en ese momento Dios actuó de manera milagrosa, su mano fue sanada. Él quiso congraciarse, pero vemos que aún así Jeroboam se empeñaba en seguir los pecados, y así dice la Biblia, que él siguió con todo esto. No se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que siguió en el pecado de la idolatría, en el pecado que le había llevado a que recibiera aquella profecía. Cómo terminaría todo, cómo ese altar iba a ser también quebrado, y que Josías estaba siendo allí proclamado rey más adelante, y que había sido profetizado ya la palabra de Dios. Entonces Dios siempre va a cumplir su palabra, Dios siempre va a quedar bien, Dios no se contradice en absoluto. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Me recuerda a aquel día que estuve allí donde mi abuela, estuve allí en el portal, y de repente mi abuela me enseña una piedra preciosa que brillaba como un oro, y le quité un pedazo y seguía brillando, y yo le dije, bueno, esto parece oro. Y yo le dije, bueno, si me da permiso, yo la llevo a alguien que sabe de esto. Y tengo un amigo acá en Chitré, y le dije, bueno, mira, yo quiero que me diga si esto es oro o esto qué es, porque él es un joyero muy viejo, conoce del tema, y solamente con mirarla ni siquiera un minuto, él dice, bueno,
si quiere que le diga algo, no todo lo que brilla es oro. Me dio una lección, porque en realidad eso sucede también en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que tener los ojos abiertos, los ojos espirituales bien abiertos. No todo lo que brilla es oro. No todo los que hablen de parte de Dios en realidad están hablando palabra de Dios. Tenemos que juzgar aún a la predicación, tenemos que juzgarla con la palabra misma de Dios, porque la autoridad absoluta, no tenemos nada más seguro que la palabra dicha por parte de Dios, de parte de Dios. Entonces, la semana pasada estuve compartiendo con mis hijos esta historia. Y Obed, cada vez el más pequeño, me decía, repítame la historia del viejo profeta. Y yo le contaba la historia. Entonces, traje este mensaje porque tuve que compartir varias veces este pasaje con mis hijos. Pero lo que recibimos aquí, el corazón de eso, ¿dónde está? Una gran lección nos da esto, lo podemos aplicar a nuestra vida. Le titulé a mis niños el viejo y el nuevo profeta, aunque no se titula así en la Reina Valera, pero le titulé el viejo profeta y el nuevo profeta. Hay personas muy respetadas entre nosotros, incluyendo a nuestros padres. Esas personas respetadas entre nosotros son personas que nos pueden decir algo que pueden contradecir a Dios, y hay que tener mucho cuidado allí. E incluso cuando su padre le incita a hacer algo que va en contra de Dios, por ejemplo, hay padres que incitan a sus hijos, varones, a decirle, bueno, ustedes tienen que tomar porque el día que ustedes beban se hacen hombres. Eso es mentira, eso es falso. Madres que le dicen a sus hijas que el sexo fuera del matrimonio no está mal, que eso está bien. Eso es totalmente contradictorio a la palabra de Dios. Si vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, esas personas que hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios están en la lista de aquellos que no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en que las personas que nosotros creemos que vienen de parte de Dios y que son personas responsables, que son personas ancianas, que son personas, podemos ponerle lo que sea, pero cuando contradicen a Dios son personas que están llevándonos hacia un camino equivocado, hacia un camino incorrecto. Hacer algo en contra de la voluntad de Dios, eso se llama pecado. Cuando alguien le dice que la fornicación no es pecado, veámoslos y juzguémoslos de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando alguien le dice que la borrachera no es pecado, juzguémoslo con la palabra de Dios. Cuando el adulterio, alguien le dice que no es pecado, juzguémoslo de acuerdo a la palabra de Dios, y nos vamos a dar cuenta, y asimismo la idolatría, y nos vamos a dar cuenta la mentira, y todo lo que el Señor señala como pecado sigue siendo pecado, porque Dios no ha cambiado su palabra. Tenga presente que aquel hombre, aquel varón de Dios hizo, cumplió, llevó, proclamó la profecía que venía de parte de Dios. Hizo. No fue sobornado por el rey, no cayó. Quiso defender y proclamar la palabra de Dios ante aquel viejo profeta, pero la mentira, dice, hizo que aquel hombre volviera nuevamente a Betel. Comiera y bebiera en Betel cuando Dios le había dicho no lo haga. Por ese solo pecado, por esa sola desobediencia, aquel varón de Dios murió. Hermano y hermana, miremos siempre que Dios tiene la última palabra, que la palabra de Dios no se puede confundir con mensajes bonitos,
que la palabra de Dios no se puede confundir con entretenimiento, que la palabra de Dios no se puede confundir con emocionalismo, que la palabra de Dios no se puede confundir con mentira. La palabra de Dios ahora más que nunca hay que usarla. Ahora más que nunca tenemos que proclamarla. Ahora más que nunca tenemos que vivirla. Porque podemos conocer de Dios, pero asimismo también podemos ser confundidos fácilmente como aquel varón de Dios. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los que hemos escuchado, hemos leído, hemos estudiado, hemos meditado esta palabra, y que sobre todo la podemos aplicar a nuestra vida en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios Todopoderoso, oro, Señor, para que tu palabra, Dios, siga fluyendo, siga hablando en nuestro corazón. Padre, que podamos darnos cuenta, Señor, que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se dice de parte de Dios viene de Dios. Que juzguemos, Señor, de acuerdo a tu palabra, no a nuestra propia sabiduría, no a nuestro propio conocimiento, sino de acuerdo a tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ilumine para hacerlo de manera correcta. Padre eterno, Señor, Dios Todopoderoso, habla, Señor, a tu pueblo y también, sobre todo, apliquemos cada cosa que aprendemos de ti en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén.